Plan de lectura, día 31, mes 12. Malaquías. El capítulo 3 comienza con el anuncio del ministerio de Juan el Bautista, en el versículo 1, quien vendría a preparar el camino para la venida del Mesías. Esto en realidad podría decirse de todos los profetas, ya que el mensaje de cada uno de ellos buscaba volver los corazones del pueblo a Dios, disponiéndolos para la venida de la raíz de David, quien restauraría todas las cosas. Sin embargo, Juan el Bautista sería el único de los profetas del Antiguo Pacto que llegó a ver físicamente la venida de Jesús y pudo preparar al pueblo de Dios en el contexto inmediato para que recibiera el Mesías prometido. En la misma profecía se promete la visitación del Señor a su templo, lo que se cumplió literalmente en la primera venida de Cristo, a quien se le llama aquí también el deseado y el ángel del pacto, que es un término mesiánico que aparece solo en este versículo en todo el Antiguo Testamento, y apunta a Jesús como mediador del pacto de gracia, quien lo comunica y lo establece por medio de su sangre derramada en el Calvario. Al igual que ocurre en otros profetas, se presenta la venida de Cristo como un solo gran hito en el versículo 2, aunque en el Nuevo Testamento se revela más claramente que se divide en dos etapas, su primera y su segunda venida. La primera para salvar lo que se había perdido y la segunda para juzgar a sus enemigos y exaltar a su pueblo. Cuando esto último ocurra, ningún rebelde podrá permanecer en pie ante la santa y justa ira de Dios. Así como el fuego purifica el metal de la escoria y el jabón quita la suciedad, así Cristo viene para purificar la creación y a su pueblo del pecado y sus consecuencias. No solo vendría para salvación, sino también revelando el justo juicio de Dios, dejando en evidencia a quienes eran hijos físicos de Abraham, pero que en sus corazones eran hijos del diablo, como los exhorta Jesús literalmente en Juan capítulo 8, ya que en su interior abrigaban la mentira y el homicidio. El Señor limpiaría también el sacerdocio, como dice el versículo 3, que estaba establecido sobre el orden de Leví en ese momento, pero ahora sería establecido en el orden de Melquisedec, donde Cristo es el gran sumo sacerdote, y los creyentes somos hechos sacerdotes para presentar sacrificios espirituales por medio de Cristo. Es sólo así, es decir, por medio del sacrificio de Cristo, que nuestra ofrenda a Dios puede ser no solo aceptable, sino también grata ante su presencia, como vemos en el versículo 4. A pesar del pecado del pueblo, el propósito redentor de Dios se mantenía vigente porque se basa en su carácter inmutable, como dice el versículo 6. De otra forma, Él hace largo tiempo habría consumido este pueblo rebelde, pero la descendencia física de Abraham debía ser preservada para que a través de ellos pudiese venir el Mesías. Debía haber un Israel nacional para que pudiese haber un Mesías, y en ese sentido el Señor preservaría a este pueblo para traer la redención al mundo. Ellos persistían en su rebelión, pero el Señor insistía en extender sus brazos de misericordia hacia ellos, llamándolos a volverse a Él en arrepentimiento, como vemos en el versículo 7. Aquí pasa a denunciar específicamente un pecado que ellos no reconocían estar cometiendo. Ellos habían descuidado los diezmos, y eso implicaba no solo un desprecio a la ley de Dios, sino también a su adoración, ya que la negligencia en los diezmos resultaba en que los levitas y sacerdotes no tuvieran el sostenimiento económico, y con ello no podían seguir desarrollando sus labores en el templo. Cada vez que el pueblo decayó espiritualmente, esto se manifestó también en su abandono del templo y del sostenimiento de sus servidores, tal como podemos ver en Nehemías capítulo 13. El juicio del Señor sobre esto es categórico en el versículo 9. Malditos sois con maldición. Si bien es cierto, hoy muchos falsos maestros han explotado financieramente a sus seguidores, mal usando pasajes como este, también es cierto que muchos cristianos han excusado su propia avaricia y mezquindad, oponiéndose al diezmo, como si éste tuviera relación con el engaño de los falsos profetas. Se esperaría que estos opositores encarnizados del diezmo mostraran por lo menos una disposición similar para instar a la generosidad en el sostenimiento de los predicadores de la palabra, pero claramente no se aprecia el mismo celo que demuestran para atacar el diezmo. Sea que creamos o no en esta institución del diezmo, el punto es que debemos ocuparnos en el sostenimiento financiero de quienes sirven en la proclamación del Evangelio, como dice 1 Corintios 9, 13 al 14. Y entonces aquellos que no creen en el diezmo y aquellos que sí creen en el diezmo no deberían ver mayor diferencia en lo que ellos aportan entonces para el avance del reino, pues ambos deberían tener la misma actitud de sostener la palabra de acuerdo al mandato del Señor.
Por otra parte, esta nación había mirado en menos a la consagración también y al servicio al Señor, ya que veían que los impíos y soberbios eran prosperados, mientras que ellos no. Es el mismo conflicto que encontramos en el Salmo 73, pero a diferencia del salmista, este pueblo no entró en razón, sino que menospreció el servicio al Señor. Para ellos, la prioridad era el bienestar temporal que podían disfrutar en esta tierra, en lugar de poner sus ojos en el Señor y en la vida eterna que Él ofrece. No debemos engañarnos con la prosperidad material de los que no conocen al Señor, sabiendo que Él los ha puesto en deslizaderos, como dice el Salmo mencionado, para su propia destrucción, mientras que está tratando con nosotros a través de pruebas y dificultades para hacernos a la imagen de Cristo. Ante esto, los justos de entre el pueblo se exhortaron a la obediencia, lo que nos dice que entre ellos había un remanente que conservaba la fe en el Señor y la fidelidad a su pacto. Ellos son llamados aquí el especial tesoro del Señor, quien promete tratarlos con misericordia cuando venga su día. Aquí nos revela una hermosa verdad, y es que el Señor tiene un libro de memoria, en el que recuerda las acciones de sus redimidos. Aunque ninguna de esas acciones puede salvarnos, Dios las recibe como sacrificios de olor fragante en su presencia, recordando lo que dice también la Escritura, en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En cuanto a los que se alejaron del Señor, el capítulo 4 anuncia la venida del día de Jehová, que será ardiente como un horno. La manifestación definitiva de esto es el juicio final, encargado por el Padre a Jesús, según vemos en varios pasajes y de manera clara en Juan capítulo 5. Quienes escogieron el camino de la soberbia y la desobediencia no escaparán aquel día, pero aquellos que se sometieron al Señor serán alumbrados por el sol de justicia, quien es Jesucristo, y Él los bendecirá con su salvación, con gran alegría y con una victoria completa sobre sus enemigos. Termina el libro con una exhortación a acordarse de la ley de Moisés que les fue entregada, y anuncia nuevamente al Elías que había de venir, es decir, Juan el Bautista. Con esto deja preparado el terreno para la venida de Cristo y pasa el testimonio profético a su sucesor, quien vendrá después de 4 siglos de silencio. Que la exhortación de Malaquías nos lleve a tomar en serio la adoración al Señor, sabiendo que Él merece lo mejor y más excelente de nosotros, que no es otra cosa que nuestra entrega total en consagración como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, como vemos en Romanos capítulo 12. Podemos ver que Malaquías esperaba el cumplimiento de estas gloriosas promesas, mientras que nosotros ya podemos ver cómo el sol de justicia visitó a su pueblo para salvación, no solo de ellos, sino también de todas las naciones, lo que nos incluye. Tal como vino por primera vez para salvación de los pecadores, podemos confiar en que también volverá para consumar su juicio sobre sus enemigos y la redención de los suyos. Que lo esperemos entonces con la disposición a la que nos llama este profeta, poniendo nuestros ojos en la palabra de Dios, confiando en la salvación que fue manifestada en Cristo y esforzando nuestras manos para presentar nuestra vida como una ofrenda agradable, aceptable ante su presencia. El Salmo 150 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 31, 25 al 31. El pasaje continúa con la descripción de la mujer virtuosa, recordando que se trata de consejos que la madre del rey Lemuel le está entregando sobre lo que debe observar en una mujer. Vemos que se trata de una mujer íntegra, de un carácter santo y piadoso, que también habla con sabiduría. Esto se explica por lo que dice en el versículo 29. La ley de clemencia está en su lengua. La mujer virtuosa es una que conoce la palabra de Dios y que la atesora en su corazón, y es ella la que da origen a las virtudes que pueden observarse en esta mujer. Su misma familia es la primera que testifica de las bondades que ella exhibe. En ese sentido, esta es la verdadera belleza que debe buscarse en una mujer, tanto por parte de un hombre como la misma mujer, que es la que debe exhibir esta belleza verdadera. El apóstol Pedro habló de esa belleza como de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, en 1 Pedro 3:4. La belleza física es engañosa y pasajera. Quien escoja a su mujer basado en este criterio principalmente, pronto se va a desilusionar y se dará cuenta de su grave error. En contraste, quien considere el temor de Dios como la principal razón para unir su vida a una mujer, podrá disfrutar de gran bendición cada día que pase junto a ella. Es el mismo Señor quien nos llama a atender
estas cosas. Apocalipsis, capítulo 22. Continuando con la visión de la nueva creación, el libro se centra ahora en las bendiciones que disfrutaremos en la gloria, que se resumen en la vida eterna y la comunión directa con Dios ante su presencia, ya sin velos ni sombras. La vida eterna viene de Dios hacia su pueblo, y esto se refleja en un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Este río que corre en medio de la ciudad retrata ese poder vivificante de Dios que se derrama en abundancia en medio de sus hijos. Esta idea se reafirma también en el árbol de la vida que está en el centro de la ciudad y que es para sanidad de las naciones, que al mismo tiempo nos marca una especie de retorno al paraíso perdido en Edén. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Toda criatura tiene una vida que ha sido dada por el Creador, pero en el caso nuestro, esa vida que recibimos es también una resurrección, ya que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero recibimos vida espiritual por medio de la fe en Cristo. El costo para que esto fuera así es que Cristo llevó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios en la cruz. Por tanto, esta visión de la nueva creación y de la vida que Dios da a su pueblo tiene como fundamento la obra de Cristo en el Calvario. Ya no habrá maldición ni pecado, por tanto tampoco estarán el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, no seremos ya probados en nuestra obediencia, ni tampoco la serpiente que fue echada al lago de fuego en el capítulo 20. Tampoco habrá separación de la presencia de Dios, esa que se produjo como consecuencia del pecado. Se menciona constantemente la visión del trono de Dios y del Cordero que estará en esta ciudad, en medio de su pueblo. Esta es una nueva evidencia bíblica de la deidad de Cristo, ya que Dios no comparte su gloria con otro, como nos dice Isaías 42:8. Por tanto, que haya un trono del Padre y del Hijo significa que son dos personas, pero un mismo Dios eterno. Y los redimidos pueden ver a este Dios cara a cara, llevando el nombre de Él en sus frentes, lo que significa que van a estar hechos completamente a su imagen, ya sin distorsión, y van a reflejar perfectamente sus virtudes. Podrán servirle como sacerdotes eternamente ante su presencia gloriosa. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo en el día de la expiación, y allí se manifestaba la gloria de Dios, pero aún así de una forma velada. El pueblo se mantenía ajeno a esto, y solo podía ver expresiones muy limitadas de la gloria de Dios, aunque desde luego ellas aún así eran grandiosas, al punto de dejarlos atónitos. En contraste, aquí ya no habrá más velos ni limitaciones. Podremos estar ante la presencia de Dios y ver su rostro, algo que en la presente era es imposible para nosotros. En ese escenario, Dios será nuestra luz eterna y reinaremos para siempre con Él. Por eso dice en Apocalipsis 5, del 9 al 10, tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Desde el versículo 6 vemos que las cosas reveladas en este libro deben suceder pronto, idea que se repite constantemente en este último pasaje, donde el Señor Jesús destaca su pronto regreso. Con esto vemos que, contrario a lo que se señala hoy en general, este libro no solo habla de acontecimientos que ocurrirán en un futuro remoto, sino que habla de hechos que experimentaremos en mayor o menor medida a lo largo de toda la era en la que estamos viviendo y que tiene lugar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Son hechos que han acontecido, están ocurriendo y seguirán pasando hasta que Cristo venga, y en tanto que los observamos podemos ver cómo el plan del Señor sigue su desarrollo, sus promesas son ciertas, su palabra es fiel y verdadera. Así, por ejemplo, es innegable que la bestia ha podido observarse a lo largo de toda esta era, pero también es cierto que habrá una bestia que consistirá en el anticristo final. Con todo, eso no quita lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Por lo mismo, lo dicho en este libro tiene siempre una relevancia actual y nos proporciona herramientas indispensables para analizar la realidad que vivimos. Eso también queda claro al ver que Juan no debía sellar las palabras de esta profecía, es decir, ellas se cumplirían en un futuro próximo y no lejano. Como ya se ha anunciado en este libro, el regreso de Cristo será repentino. Por tanto, es necesario que guardemos las palabras reveladas aquí. Si hacemos esto, nuestro mismo Señor Jesús nos llama dichosos, con una bienaventuranza que se encuentra al principio y al final de este libro.
como podemos ver en el capítulo 1, versículo 3, como si fueran una tapa y una contratapa. Esta bienaventuranza contrasta dramáticamente con la maldición que se echa sobre quienes agreguen o quiten palabras a este libro. Quienes menosprecian la palabra de Dios al punto de adulterarla sin temor no merecen menos que estas maldiciones. Ante la gloria de las revelaciones, el apóstol Juan vuelve a caer en la tentación de la idolatría hacia el ángel que habla con él. Al igual que la vez anterior, nuevamente llamado a adorar solo a Dios. Esto nos llama a estar alertas ante el peligro tan grande de la idolatría, que como vemos se puede dar incluso en un contexto lleno de verdad como este, lo que demuestra la perversión de nuestros corazones. Por otra parte, nos llama a la humildad, ya que al igual que el ángel, debemos comprender que nuestra posición más alta es la de ser siervos del Dios Altísimo. Debemos estar atentos y no subestimar las advertencias. El versículo 11 nos deja en claro que no podemos pensar que en el futuro nos consagraremos y obedeceremos. Es decir, como estamos respondiendo hoy a la palabra, es como finalmente seremos encontrados en ese día. Quienes son indiferentes o rebeldes abiertamente ante la palabra y esperan que en un futuro a lo mejor cambie su situación pero sin hacer nada para eso, en ese día verán que su inmundicia y su injusticia los condenará. Pero no podemos esperar que simplemente llegue un cambio de alguna parte sin que nosotros mismos atendamos a las advertencias que se nos hacen. Por otra parte, quienes hoy se entregan a la justicia y la santidad verán que ese último día serán encontrados irreprensibles y agradables ante la presencia de Dios. Vemos entonces que ante Dios siempre se trata de hoy, no de mañana ni de ayer. Hoy debemos buscar su rostro, hoy debemos consagrarnos y entregarnos a servirle. Mientras los que acudieron a Cristo para salvación son bienaventurados, quienes perseveraron en sus pecados serán echados fuera y no habrá vuelta atrás, como vemos en los versículos 14 y 15. Si tomamos en serio estas palabras, entonces no podremos sino rendirnos a aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, quien es todo en todos y que no solo creó todas las cosas, sino que también las sostiene por la palabra de su poder. Ya ha prometido restaurar todas las cosas para quitar de la creación el pecado y la corrupción que éste trajo. Por último, el mismo Jesús, quien dejó claro al comienzo que Él es quien envía este mensaje a las iglesias, ahora también se despide reafirmando este punto como vemos en el versículo 16. Esto no deja de ser relevante hoy cuando muchos sostienen que este libro habla de asuntos que corresponden a la iglesia solo hasta el capítulo 4. Y luego de eso no es relevante para la iglesia sino que habla de Israel. Lejos de eso, todo el libro es una carta de Cristo a las iglesias, para su consuelo, conocimiento y fortaleza en la fe, para afirmar sus corazones en la esperanza indestructible de la gloria venidera, para ayudarlos en medio de la persecución y las tribulaciones que están sufriendo. Si sustraemos este libro del conocimiento de la iglesia, estamos quitando una de las herramientas vitales que necesitamos para afrontar nuestro día a día. Hemos visto que este libro no se trata simplemente de futurología, sino ante todo de Cristo, de cómo Él es un rey que ya se encuentra reinando con sus redimidos en el cielo y que ha salido venciendo y para vencer, de modo que un día lo veremos aparecer como un rey sobre su caballo blanco, comandando su ejército celestial para consumar su victoria sobre los rebeldes y establecer de manera visible su reino. Por eso, a medida que sorteamos nuestras dificultades, tribulaciones y sufrimientos aquí, y mientras meditamos con esperanza en estas hermosas visiones de la gloria venidera, no queda otra actitud posible que unirnos a la súplica de Juan. Ven, Señor Jesús. El Espíritu que habita en medio de su pueblo y la esposa, que es la iglesia, claman con este ruego, y así también debe hacerlo todo el que oiga esta profecía. Sí, ven, Señor Jesús.